Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 26 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a 4 onzas, este programa, este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 26, afrontamos ya la recta final de este tercer mes del año, este mes de marzo. Semana muy movidita en cuanto a noticias de artes marciales, también semana bastante movida en cuanto a eventos, en cuanto a peleas, algunos resultados muy importantes. Y una semana interesante porque no solo tenemos el evento de UFC de México a la vuelta de la esquina, sino que hemos tenido varios eventos, varias carteleras muy interesantes, tanto en Estados Unidos como también en Inglaterra y por supuesto en Asia, con un evento importantísimo de One Championship que ha sido en Japón y que ha tenido auténticos peleones, ha habido resultados increíbles y también alguna que otra sorpresa. No obstante, como es habitual, los que conozcáis ya este programa y mi formato, vamos a empezar repasando un poquito por orden cronológico, aunque no 100% estricto, lo que nos ha deparado esta semana, que en principio lo primero que tocaría repasar por encima es el evento de Cage Warriors, el número 186, cartelera que se ha realizado en Londres, en la capital inglesa, y un evento que tenía sobre todo dos peleas importantes. La primera, la del cinturón del peso pluma, el cinturón que poseía y posee Harry Hardwick, y luego también puso en disputa el cinturón del peso ligero que poseía el otro de los hermanos Hardwick, George Hardwick, que sería el de las 155 libras. Más allá de estos cinturones, en las preliminares tenemos por ejemplo la victoria de Joe Middleton, que fue el inglés que se enfrentó a Joan Arastey, que lo venció, ha sumado aquí su tercera victoria profesional. Rafael Aronov venció a Danny Blundell y también sumó una nueva victoria en Cage Warriors. Perdió Riri Hudson, que era considerada una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas femeninas inglesas, y se ha quedado un poquito ahí como un prospecto, ya que no consigue victorias y ya lleva 2 derrotas en los 3 primeros combates profesionales. Otra derrota de Cameron Stewart como profesional, se pone ya 0-2, un peleador que prometía también bastante. Yawani Scott, que suma otra victoria por finalización. Aquí finalizó al sueco Johnny Touma en el segundo asalto. Y sobre todo en preliminares lo más importante era la última pelea que cerraba esta primera parte de la cartelera, que era el combate, como comentaba, por el cinturón del peso ligero, que enfrentaba al campeón actual George Hardwick y al brasileño Samuel Silva. Hardwick partía como claro favorito, ganó los 2 primeros asaltos, o parecía que había ganado los 2 primeros asaltos, pero luego el brasileño le dio la vuelta al combate y acabó imponiéndose por decisión unánime, dando la gran sorpresa de la noche y llevándose el cinturón, o arrebatando el cinturón al local. Victoria importantísima, posiblemente la victoria más importante de Samuel Silva en su carrera. Puede ser que le valga o que le sirva a Silva para dar el salto a un Contenders o para llamar la atención de la UFC, porque es un peleador explosivo, es un peleador que en corto aviso supo aguantar los 25 minutos de pelea, ganando sus asaltos a Hardwick, y fue la verdad que una de las mejores actuaciones de la noche y un cinturón súper merecido. Ya en la cartelera principal, destaco por ejemplo ese combate entre Tariq Pell y Hermil Shaferi, 2 peleadores muy prometedores. Shaferi ganó el primer asalto claramente, pero en el segundo asalto se chafó la nariz, no sé cuál sería la traducción
a la Castellano, pero bueno, se intentó desentaponar los oídos o no sé el qué, tapándose la nariz y le salió pues el aire por un ojo, reventó el ojo, no sé si había aquí algún tipo de fractura del orbital, pero se le hinchó el ojo y el médico tuvo que parar la pelea, una pelea que estaba ganando Xhafferi. Una de las imágenes más destacadas de este evento y también de la semana es ese ojo hinchado de Xhafferi que pues, le impedía ver correctamente por ahí y en este caso pues le impedía ganar a Tariq Pell, que hubiera significado también la victoria más importante de Xhafferi en su carrera. Luego tuvimos posiblemente la mayor noticia de este evento, ya que ha supuesto algo histórico para Cage Warriors, que ha sido el KO más rápido en la historia de Cage Warriors, en el segundo 4, el que propinaba Yannick Baaty a Charles Joyner en esta segunda pelea entre estos dos peleadores. Un KO, como he comentado, que llegaba en el segundo 4 por un directo de derechas de Baaty justo en el momento de chocar los guantes. Para mí, un golpe muy tramposo, muy traicionero. Creo que golpear a tu rival cuando estás haciendo el saludo con los guantes, ese saludo tan protocolario, ¿no? Que tanto significa o que tanto significado tiene y que tanta importancia tiene en las artes marciales mixtas, en todos los deportes realmente de contacto o de combate, ¿no? Artes marciales, boxeo, ese primer golpe, no respetarlo y aprovechar cuando estás saludando para golpear a tu rival con la derecha, noquearlo, me parece horrible, me parece una imagen más allá de la viralidad que puede tener este KO, horrible para la compañía, horrible para el peleador que consigue el KO, me parece un gesto muy tramposo. Le vale para ganar, a corto plazo pues se lleva su bono por victoria, se lleva pues la repercusión y los seguidores que ganarán redes sociales por el vídeo tan viral, pero me parece que pierde credibilidad, que pierde respeto, que deja muchísimo que desear este gesto. Se lleva la victoria por KO, me da pena, ¿no? Por Charles Joyner, ¿no? Que seas noqueado de esta forma, pero podéis ver el vídeo en redes sociales, buscáis Yannick Baaty o Fastest KO Cage Warriors y aparece ese vídeo en las primeras opciones, en los primeros tweets. Podéis buscarlo en YouTube. Es un KO, es increíble, la verdad que a nivel pues de espectacularidad, por supuesto, impacta, ¿no? Un KO con esta rapidez, pero si te pones a analizarlo es un gesto muy, muy feo. A mí no me gusta nada y me da la verdad que bastante vergüenza. En la siguiente pelea pues no hubo KO, fue a la decisión y Will Curry se impuso a Eli Aronov, al peleador israelí, dándole la vuelta a un primer asalto que perdió clarísimamente, que pudo incluso ser finalizado, aprovechando sobre todo el cansancio del peleador israelí, de Aronov, que en este caso, pues fruto de todo ese ritmo que impuso en el primer asalto, pues se desgastó muchísimo y no tuvo pues fuerza para poder robar alguno de los dos asaltos finales. Nick Bagley se impuso con claridad a Keweni López, al brasileño, en una auténtica actuación increíble, de derribos, conectando bien arriba. Confirma Bagley que es uno de los peleadores ingleses con más futuro, ya no solo dentro de Cage Warriors, sino también en el panorama internacional de las artes marciales mixtas. Y ya en la pelea principal de la tarde o de la noche se combate por el cinturón del peso pluma entre Harry Hardwick y Javier García. Pues tuvimos también un poquito de polémica, ¿no? Por así decirlo. Fue una pelea en la que dominó Harry Hardwick, que partía también como claro favorito. El campeón pues era considerado favorito por las casas de apuestas, con mucha diferencia sobre Javier García, que es un peleador norteamericano en este caso con origen mexicano, incluso pues en los pesajes suele vestirse de mariachi, un peleador con mucha experiencia sobre todo en el FA, bastante completo, sobre todo peligroso en el juego de grappling, en las sumisiones, pero aquí dominó Hardwick la pelea, tanto arriba como en el suelo, pero en el cuarto asalto, cuando mejor estaba Javier García en comparación con Hardwick, sobre todo a nivel de cardio, hubo un choque de cabezas y Hardwick pues tuvo que abandonar, no se sentía en condiciones de seguir, el árbitro detuvo la pelea, se fue a la decisión técnica y ahí pues primaron los asaltos que se llevó Hardwick, que creo que fueron todos, por lo tanto creo que fue una victoria o por 30-27 o por 40-36 si tuvieron en cuenta también lo que pasó en el último, en el cuarto asalto, que fue donde se detuvo
la pelea, pero sobre todo, de nuevo, coitus interruptus absoluto. Nos quedamos sin ver un poquito pues el arreón final de Javier García, que sí que es cierto que estaba perdiendo la pelea claramente, pero todavía no había terminado, y alguna situación de peligro con las sumisiones, con alguna guillotina seguro que habría sacado el norteamericano con ascendencia mexicana. Una lástima, porque yo esperaba ver una pelea mucho más igualada. Creía incluso que esta iba a ser la pelea más complicada para los Hardwick. Creía, ¿no?, que esta iba a ser más complicada para Harry Hardwick que lo que sería el combate para su hermano George frente a Samuel Silva. Nada más lejos de la realidad. Pero sobre todo pues nos quedamos, ¿no?, con ese mal sabor de boca final en un evento que estuvo bastante bien, que empezó a una buena hora y que en este caso pues estuvo pues bastante entretenido, ¿no?, para amenizar la tarde del viernes. Luego, el día siguiente, tuvimos UFC, como ya sabéis, y también tuvimos LFA en la madrugada del sábado al domingo. LFA fue posterior a UFC, pero pues vamos a analizarlo un poquito antes de UFC para dejar pues para el final la cartelera más importante de esta semana. LFA pues comenzaba no muy tarde, comenzaba a una buena hora, justo después de UFC. Tenía buenos combates. Yo me conecté pues ya con la cartelera principal, me conecté ya con la primera pelea de esta cartelera principal, que enfrentaba a Antoine Ho y a Jimmy Natividad. Antoine Ho, este peleador que pasó por el Contender Series después de impresionar a todos en el FA y que cayó ante Loner Kavanagh, peleador que ha pues peleado en esta cartelera de Londres, y aquí pues ha conseguido uno de los KO también más rápidos de toda la semana, en el segundo 16. Absolutamente increíble este chico Antoine Ho, que fue noqueado por Kavanagh y que aún así pues tiene posibilidades pues muchísimas de volver a tener o a probar suerte en el Contenders, sobre todo teniendo en cuenta que ha envejecido bastante bien la derrota contra Kavanagh, porque Kavanagh pues sigue ganando y de forma bastante clara en UFC. Luego pues tuvimos la finalización de Luis Enrique Barbosa, ex peleador UFC, ante Justin Sumter, después de haber dominado Luis Enrique Barbosa el primer asalto, los primeros 5 minutos con su ventaja de grappling. Consiguió una Kimura en el segundo asalto, justo antes de finalizar, y pues suma una victoria importantísima. Luego, pues lo más destacado, la remontada de Dylan Mantelo frente a Nilson Santos, un Mantelo que estaba perdiendo la pelea, que estaba perdiendo el combate, y aquí se sacó un KO increíble contra este peleador brasileño, Mantelo. Pues peleador gigante que también tiene experiencia en el Contenders, y se saca una combinación increíble que duerme a Nilson Santos y le da esta victoria tan importante en su carrera. Un Mantelo que no sé si volverá al Contenders, seguramente si se cae alguien pues en corto aviso. Es un peleador interesante. Es cierto que perdió de forma clara contra Hassan Zada en el tercer asalto, pero es un peleador grande, es un peleador que todavía pues está en una buena edad, 32 años, del gimnasio de Railongo de Nueva York, sobre todo muy grande, con capacidad de explotar y hacer daño con sus puños. Y bueno, pues vamos a ver qué es de él en el FA, sobre todo en estos meses, ¿no?, que hay hasta verano, que es cuando empieza la temporada pues 2025 del Contender Series. En la pelea principal por el cinturón del peso pesado del FA tuvimos combate entre el actual campeón, el brasileño Hugo Cunha, también que peleó en el Contender Series, también perdió en el Contenders, en este caso contra Rizvan Kuniev por KO. Este Kuniev es el que estaba previsto que se enfrentara a Curtis Blade hace pocas semanas, y aquí pues se enfrentaba al militar Denzel Freeman, un peleador súper grande, un peleador que apunta a pelear en este Contenders seguramente, aunque sea un luchador con 33 años. Son muy pocos años para el peso pesado, y es un luchador fuerte, es un luchador con capacidad de KO, es un luchador con un cardio bastante decente para lo grande que es. Venció por mataleón a Steven Asplund en el FA, venció en PFL a Raiden Kovacs en su primera pelea en el primer minuto, luego perdió contra Isaiah Pinson por decisión dividida, también en PFL, que ha sido su única derrota como profesional, y ahora pues se ha impuesto a Hugo Cunha por KO en el segundo asalto, tras dominar también
los primeros 5 minutos de la pelea. Se hace con el cinturón del peso pesado de LFA, suma otra victoria como profesional y yo creo que es uno de los peleadores candidatos a renovar ese plantel de pesos pesados que tiene la UFC, que está necesitadísima de nueva sangre en esta categoría tan envejecida y con tan poco nivel más allá del top 5. Y tras analizar estos eventos, podría o bien comentar un poquito lo que ha sido la última velada de One Championship, que ha sido hoy domingo. Estoy grabando el programa hoy domingo 23 de marzo, o directamente analizar UFC. Creo que voy a empezar por UFC, voy a comentar un poquito a modo de off-topic los mejores combates, los mejores resultados del evento de One. En cuanto a UFC, como ya sabréis, cartelera en Londres, velada que empezaba a las 6 de la tarde, hora local española, hora perfecta. Volvía a la UFC, a la capital inglesa, volvía con un evento a priori interesante, que luego es cierto que ha decepcionado un poco. Hemos tenido de nuevo polémica por parte de los jueces, alguna con motivos para hacer decisiones polémicas y otras no tanto. Lo voy a comentar ahora, voy a dar mi opinión. Y una velada que abría con una gran sorpresa, que era la derrota de Guram Kutateladze, el peleador georgiano, y la victoria, por lo tanto, de Cauê Fernández, el peleador brasileño también con experiencia en LFA. Una pelea en la que partía como clarísimo favorito el europeo, Kutateladze, que ha tenido una parte muy importante de su campamento con los hermanos Topuria, también ha entrenado con Khamzat Chimaev. Los propios hermanos Topuria y Chimaev estaban en la esquina de Guram. Una pelea que ha dominado, o que dominó de principio a fin, Fernández, con control de la zona, con patadas fortísimas que impactaban sobre Guram, con derribos. Por lo tanto fue una auténtica clase magistral de Cauê Fernández, que dominó de principio a fin a Guram. La peor pelea de Guram posiblemente desde que está en UFC, incluso por encima de sus derrotas o de otras derrotas. La mejor pelea con diferencia de Fernández en UFC, la primera gran sorpresa de la noche, y un Guram que va a quedar muy tocado, sobre todo mentalmente. Creo que esta derrota le va a dejar muy tocado. Llegaba aquí en un estado de forma increíble tras un muy buen campamento y se ha encontrado con la realidad de que es posible que ya no vuelva a alcanzar su peak a nivel físico, a nivel técnico, y que creo que le va a costar mucho ganar pelea de nuevo en la UFC. Como no le bajen el nivel a Guram, a mí esta pelea me ha dejado sensaciones malísimas. Y teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta el castigo que ha recibido, teniendo en cuenta el gran impacto mental que tienen este tipo de derrotas en las que te dominan desde el segundo 1 hasta el último segundo, no sé yo si Guram se va a poder recuperar de este combate. Van a tener que hacer mucho trabajo psicológico con él, y sobre todo una sorpresa importante, la primera gran sorpresa que hemos tenido en esta velada de UFC Londres. En el segundo combate de la noche tuvimos duelo de promesas, duelo de veteranos o de ex peleadores, mejor dicho. Cage Warriors, Nathan Fletcher, el peleador inglés, que se enfrentaba a Keylon Loughran, el peleador irlandés. Dos luchadores que ya se habían enfrentado como amateurs. Victoria de Fletcher por decisión, si no me equivoco, y aquí pues de nuevo la pelea fue a la decisión. De nuevo Fletcher mereció ganar la pelea, pero sorprendentemente los jueces le dieron la victoria al peleador irlandés, a Keylon Loughran, que se lleva una victoria por decisión dividida. Una pelea que para mí perdió. Primer asalto para el irlandés, segundo claro para el inglés, y el tercero por daño creo que también se tendría que haber ido para el inglés. Me sorprende mucho que en una velada en Londres, en una pelea que para mí estaba relativamente clara en favor del local, se hayan decidido dos jueces a darle la victoria a Keylon. Muy sorprendente, la verdad, muy, muy sorprendente. No se puede hablar de robo porque el tercer asalto fue muy cerrado, pero yo creo que, sobre todo si tenemos en cuenta el daño causado en el tercer asalto, teniendo en cuenta que la pelea iba 1-1, primer asalto para el irlandés, segundo para el inglés, creo que el tercero se lo lleva Fletcher y me sorprende. Yo entendería la victoria por decisión dividida para Fletcher, que uno de los tres jueces le hubiera dado el último asalto a Loughran.
pero que 2 se lo dieran a él, estando en Londres, me ha sorprendido mucho, 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 mucho. Y creo que Evita logran ser cortado por la UFC, porque creo que de haber perdido aquí podría haber estado en la cuerda floja. Él mismo lo reconoció en la entrevista post pelea. Pero malas sensaciones de nuevo logran. Malas sensaciones, no está cerca de finalizar. Mala defensa de striking. No es un peleador especialmente llamativo, aunque siempre va hacia adelante. Es un tanque. Pero no me gustó su actuación. Fletcher me parece que tiene mucho más futuro. Y creo que aquí pues mereció llevarse la victoria. Y otra que también estuvo a punto de llevarse la victoria y conseguir pues su segunda victoria, su segundo triunfo consecutivo en UFC, pues fue la India, Pooja Tomar, que ya dio la sorpresa contra Ryan Amanda, ganando por decisión dividida en verano del año pasado. Aquí se enfrentaba ante Shona Bannon, la striker, y tras perder claramente el primer asalto, fruto de esas patadas que lanzaba Shona Bannon, que recordaba por momentos al bueno del Michael Venom Page, en la segunda ronda, en el segundo asalto, sacaba una patada alta increíble a la cabeza de la irlandesa, la noqueaba en el suelo, hacía varios golpes de ground and pound, el árbitro no detuvo la pelea y Shona Bannon cogió el armbar y pues se le dio la vuelta a la pelea, se salvó de ser finalizada, consiguió ganar, imponerse a la India, una pelea que tenía muy en contra, y también pues sumar un bono por finalización de la noche. Una lástima, ¿no?, para Pooja Tomar, que se mereció esa victoria. El árbitro pudo, como comentado, parar la pelea, pero no pudo finalizar por ground and pound. Cayó, ¿no?, en esa trampa de Shona Bannon y acabó siendo finalizada. Quizás aquí Pooja Tomar debía haber esperado, ¿no?, a que se levantara Shona Bannon, porque estaba prácticamente KO y tuvo la mala suerte de caer en esa sumisión. Shona Bannon, como he comentado, muy buen primer asalto, sacando patadas laterales que impactaban de forma continua contra Tomar, así controlaba la distancia. Sí que es cierto que estuvo muy blandita la peleadora asiática, porque en ningún momento quiso cortar, ¿no?, estos golpes de la irlandesa, estas patadas, que realmente lo único que tenía que hacer era cortar la distancia, intentar entrar diagonalmente, buscar otros ángulos, no entrar de frente, porque era muy evidente, ¿no?, que Pooja Tomar tenía pues esa ventaja en la corta distancia, en los golpes de potencia. Aún así, Shona Bannon impactando bien con esas patadas, controlando bien la distancia, pero es una peleadora de un nivel muy pobre. No creo yo que vaya a ganar muchas peleas en UFC. Aquí estuvo a punto de perder. Se lleva un bono que, bueno, está bien, ¿no?, por finalización, vale, lo entiendo. Pero bueno, esto demuestra muy bien el nivel que tuvo el evento en general, ¿no? Que Shona Bannon, que es una peleadora de un nivel muy bajo, se lleva un bono por finalización de la noche después de haber estado a punto de ser noqueada. Pues refleja, ¿no?, lo que supuso este UFC Londres, la decepción que ha sido para muchos este evento en Europa, en una de las grandes ciudades del viejo continente. En la siguiente pelea, Christian Leroy Duncan se enfrentó a Andrei Pulaev. Andrei Pulaev, un luchador que consiguió el contrato en el Contender Series de este último verano. Aquí no pudo hacer nada ante un Christian Leroy Duncan que dominó de principio a fin. Me faltó de nuevo que CLD o CLD pues apretara el acelerador, que le pisara un poquito, que aumentara el ritmo, porque es verdad que él dominó arriba, no llegó a conseguir derribos, pero tampoco necesitó meter una quinta, sexta marcha para vencer al ruso. Solo en los últimos segundos lo hizo, estuvo a punto de noquear al ruso, no lo consiguió, pudo hacerlo, se lleva una victoria simple, pero se está quedando un poquito a medias Christian Leroy Duncan. A mí me está dando la sensación de que puede hacer mucho más, pero no aprieta, no busca la finalización. No sé si es por miedo a cansarse, no sé si es porque en UFC han llegado las primeras derrotas profesionales de su carrera. Perdió contra Petrosyan, perdió ante Gregory Rodríguez en la pelea anterior a esta frente a Puriaev. Pero creo que aquí pudo haber finalizado. Creo que ante su público tenía la oportunidad perfecta de aumentar el ritmo y finalizar al ruso en el segundo asalto. Pero lo dejó vivo, controló bien la distancia, intentó algún golpe acrobático, pero no termina de enganchar, y es un peleador que por características físicas
tiene unas cualidades increíbles, tiene un buen boxeo, tiene muy buenas patadas, pero necesita ya conseguir victorias espectaculares porque es un luchador pues que tiene capacidad y puede hacerlo. Es un deporte al final en el que el espectáculo es muy importante, y Christian Leroy Duncan pues fue firmado por la UFC precisamente por eso, por lo que sabe o lo que se sabe que puede dar. Él no pasó por ningún contender, él fue fichado como campeón de Cage Warriors, y me da lástima porque es un luchador, como he comentado, con unas capacidades increíbles, y aquí, a pesar de la victoria, pues al menos en mi opinión ha decepcionado un poco. En la siguiente pelea pues teníamos el primer enfrentamiento de pesos pesados, y creo que el único, ¿no?, de pesos pesados de la noche, ese duelo entre Mick Parkin y Marcin Tybura, duelo europeo entre el inglés y el polaco, duelo de un invicto y un veterano de la compañía, un duelo entre peleadores muy similares, peleadores grandes, peleadores poco atléticos, pegadores, con sobre todo un muy buen grappling en el suelo. Un asalto o una pelea en la que se impuso en el primer asalto el polaco, se impuso en el segundo Mick Parkin de forma clara, incluso pudo llegar a finalizar por ground and pound, se cansó el inglés, y en el tercer asalto pues Tybura, aprovechando su experiencia, acabó llevándoselo según los jueces de forma clara. Los 3 jueces le dieron el tercer asalto a Tybura, se llevó la victoria por decisión unánime, le rompe el récord invicto a Mick Parkin, un Parkin que entrena con Tomás Pinal, que tiene buenas cualidades también, pero es otro peleador del peso pesado que tampoco tiene nivel para competir en el top 5 de esta categoría. Muy limitado, poco cardio, no puede pelear a 5 asaltos, y aquí contra un veterano como Tybura pues lo ha sufrido en 15 minutos. Imaginaos si Mick Parkin peleara pues ya no una pelea de 25 minutos, sino contra un peso pesado importante ya, como por ejemplo Pavlovich, como por ejemplo Volkov, el propio pues Cyril Gane. Estaríamos hablando de una auténtica masacre. Por lo tanto, casi que le viene mejor a Parkin haber perdido contra Tybura y no haberse enfrentado ya a los gallos importantes de la división. Y hablando de gallos, pues aquí hay un peleador que mantiene su invicto, que apunta a, no sé si a campeón, pero sí a top 10 de la división. Hablo del peso mosca de la UFC, de las 125 libras, y me refiero, por supuesto, a Loner Kavanagh, este peleador con pasaporte chino, con pasaporte inglés, curtido en Cage Warriors, donde por ejemplo pues se enfrentó a Ander Sánchez, y récord invicto, 9 victorias profesionales, 0 derrotas. En UFC lo está haciendo bastante bien, tiene pues victorias, o tenía victorias ante José Ochoa y Antoine Ho, como comentaba antes en el Contenders, y ahora pues enfrentándose al mejor rival seguramente a los que se ha enfrentado en su carrera, Felipe Dos Santos, otra promesa de este peso mosca, pues dio un auténtico recital, sobre todo de striking, de corazón, de grappling, y acabó pues imponiéndose al brasileño Felipe Dos Santos, que no está invicto, que tiene un récord de menos espectacular, 8 victorias, 3 derrotas, pero como ya comenté en la previa del pasado programa, entrena en el Chute Box Diego Lima, llevó a Capé a la decisión y le hizo sufrir, se ha enfrentado a André Lima, al que también llevó a la decisión, y es un luchador súper completo, súper duro, nunca ha sido finalizado. Aquí recibió golpes y también fortísimos que habrían noqueado a cualquier otro peleador de la categoría, lo aguantó bien, peleó hasta el final con mucha dignidad y suma experiencia Felipe Dos Santos, que tiene cualidades, es un peleador grande, con buena técnica, con buen grappling, con buen wrestling, con buen striking, va a conseguir muchas victorias en la división. Una lástima, ¿no?, que lleve tantas derrotas en la UFC, tiene solo una victoria, 3 derrotas, pero son 3 derrotas ante Loner Kavanagh, ante André Lima, que es el que viene de dar una paliza a Dani Várez, y ante Manel Capé, que es posiblemente uno de los futuros campeones, o al menos contendiente a ser campeón y arrebatar el cinturón al brasileño Alexandre Pantoja. Por lo tanto, pelea buenísima este combate de preliminares. Ya lo comenté
en el programa anterior, en el podcast anterior, que iba a ser una de las mejores peleas de preliminares. No decepcionó y quizás pues se mereció llevarse un bono por pelea de la noche, pero como son tan jóvenes, aún les queda mucha carrera y seguro que se van a llevar ambos, tanto bonos de pelea de la noche como de finalización. Luego, en la última pelea de preliminares, tuvimos al local Jai Herbert, también con experiencia en Cage Warriors, es campeón de Cage, enfrentarse a Chris Padilla, el norteamericano, en una pelea también muy cerrada, en una pelea que se fue a la decisión y que 2 de los 3 jueces pues discreparon con el otro juez, por lo tanto, decisión dividida que se fue en favor del norteamericano, de nuevo sorprendente si tenemos en cuenta que estábamos en Londres, que Jai Herbert peleaba con el apoyo del público, otra decisión, ¿no? que se va para el peleador de fuera. Para mí ganó Herbert, fue un combate muy igualado. Creo que Herbert hizo un poquito más que Padilla. También es verdad que Herbert, a medida que van pasando los combates, creo que está peleando peor, que tiene decisiones más difíciles de defender, que no tiene mucha inteligencia en el combate, pero creo que fue una pelea cerrada en la que Herbert se llevó los 2 últimos asaltos, pero sobre todo el segundo muy igualado y el primero también, aunque para mí se lo lleva Padilla, se puede argumentar perfectamente que se lo llevó Herbert. Para mí debería haber sido 29-28 Herbert, segundo y tercer asalto, pero se lo llevó Padilla, con 2 de los 3 jueces dándole el segundo asalto al norteamericano y los 3 pues también le dieron el primero al norteamericano. Me sorprende muchísimo, la verdad me sorprende muchísimo porque creo que el inglés hizo más y sobre todo el inglés pues te deja la sensación de que lo mereció más porque en el tercer asalto fueron 5 minutos también de dominio del inglés. El tercer asalto fue el más claro de la pelea y por esa inercia pues sorprende, ¿no? Ver a Padilla como ganador del combate. Aún así, combate cerrado, no se puede hablar de robo, pero sí de decisión polémica y de decisión sobre todo sorprendente. Un peleador que no dejó que hubiera polémica porque ganó de forma clarísima, aunque no llegó a finalizar, fue el local Nathaniel Wood, que se impuso de forma pues muy contundente a Morgan Charrier, el pirata Morgan Charrier. Duelo también de nuevo europeo entre un Charrier que viene o que llegó a UFC tras dar muy buenas peleas en Cage Warriors, y Nathaniel Wood hizo lo propio, aunque pues firmó mucho antes por UFC. Es un veterano de la compañía con muy buenas victorias, ganando a peleadores de muy buen nivel, Charles Rosa, Charles Jourdain. Ganó a Daniel Pineda en verano del año pasado, su última derrota contra Muhammad Naimov, pero fue ya en 2023. Y aquí pues se enfrentaba a Morgan Charrier, que venía en un estado de forma increíble, que venía de haber ganado a Gabriel Miranda en el UFC de París por KO en el segundo asalto, que venía de haber llevado a Chepe Mariscal a la decisión y casi arrebatarle la victoria. Y aquí pues me ha sorprendido sobre todo la actuación de Morgan Charrier. Muy lento, lanzando poco volumen, muy estático, no esquivando ningún golpe prácticamente. Todo lo que lanzaba Nathaniel Wood impactaba sobre la cara del peleador galo y no sé si estaba lesionado, no sé si hubo algún problema. Es verdad que Nathaniel Wood impactó duro sobre Charrier en el primer asalto. No sé si se quedó un poquito conmocionado el francés en el resto de la pelea, pero fue una sensación muy rara la que me dejó Morgan Charrier en el combate, ya que se mantuvo estático, no conectó, muy lento, no esquivó tampoco, y fue una pelea extraña porque nunca apretó tampoco el acelerador para intentar pues robar la pelea o intentar finalizar a Nathaniel Wood en el tercer asalto. Fue la verdad que es súper extraño esta actuación de Charrier, que suma pues una derrota más. Tiene un récord actual de 20-11 que no refleja el nivel que tiene como peleador. Para mí es buenísimo. Suma 2 derrotas, 2 victorias en UFC. Y no sé cuál va a ser su futuro, no sé qué ha ocurrido aquí. No sé, me ha extrañado mucho esta actuación. La verdad que si se llega a enfrentar a Chepe Mariscal con este ritmo,
Chepe Mariscal lo hubiera destrozado en el segundo asalto. Por lo tanto, creo que algo no estaba bien. Seguramente fuera ese primer knockdown que consiguió el peleador local en el primer asalto. Aún así, pues muy pendiente de la siguiente pelea de Charrier, que me parece un luchador, como he comentado, de un nivel muy alto, muy completo. Creía que iba a ganar esta pelea, pero Nathaniel Booth ha dado un puñetazo encima de la mesa y ha conseguido pues una de las victorias más importantes de su carrera. El que también consiguió posiblemente la victoria más importante de su carrera, sobre todo dentro de la UFC, porque una de ellas pues fue su victoria contra Charlie Campbell en el Contender Series, donde consiguió una remontada increíble, ha sido Chris Duncan, el escocés, que se impuso a Jordan Bucenic, el peleador inglés, peleador que viene también de Cage Warriors, de ser campeón en Cage Warriors, de haberse enfrentado a Paul Hughes varias veces en Cage Warriors, incluso logró ganar al irlandés, y aquí partía como claro favorito Jordan Bucenic, pero fue dominado por Chris Duncan también desde el principio, y en el segundo asalto, tras derribar Bucenic, encontró el cuello Duncan del inglés, encajó la guillotina y consiguió que tapeara el inglés pues en el minuto 4 del segundo asalto, llevándose una victoria por finalización absolutamente increíble ante un Bucenic que era uno de los peleadores, o que sigue siendo realmente uno de los peleadores más prometedores de UFC, en este caso que han salido de Inglaterra. En Cage Warriors lo hizo muy bien, no pasó por el Contender Series. En su primera pelea en la UFC perdió ante Guram, si no me equivoco, en corto aviso, una derrota que ha envejecido mal si tenemos en cuenta esta última pelea de Kutateladze, y ahora pues partiendo como favorito, teniendo la presión de pelear frente a su público, pues también vuelve a decepcionar, por así decirlo, Bucenic, que en la primera pelea en UFC lo hizo muy bien, pero aquí es verdad que no ha conseguido pues carburar, y suma ya 2 derrotas, la primera vez que suma 2 derrotas consecutivas en su carrera. No sé si es la primera vez que pierde o que he finalizado. Creo que sí, es la primera vez que he finalizado Bucenic, efectivamente, la primera vez que lo finalizan. Y un Bucenic que queda tocado, sobre todo vamos a ver cómo se repone, porque esta pelea parecía pues programada para regalar una victoria a Bucenic frente a su público ante un Duncan que es frágil de mentón y que en este caso pues tiene, sobre todo en el striking, carencias técnicas. No obstante, más allá de eso, tiene un corazón increíble el escocés. Ya finalizó a Bolagioki en este evento de París que pude ver allí en directo, y ahora pues suma otra victoria más Chris Duncan, que llegó no sin hacer ruido, pero sí pues con pocas expectativas de futuro a la UFC, teniendo en cuenta que casi es noqueado por Charlie Campbell en el Contender. Venció a Omar Morales por decisión dividida, venció a Yanal Asmut por decisión unánime, perdió contra Manuel El Loco Torres por mataleón, y ahora pues 2 victorias consecutivas por guillotina. Bolagioki y Jordan Bucenic pues le dan respiro al escocés, que a mí me cae muy bien, y me da pena sobre todo por Bucenic, porque es un peleador del que esperaba mucho. Sigue siendo joven, sigue teniendo mucho futuro por delante, pero esperaba mucho más, ¿no? Del inglés, del británico. Y vamos a ver, ¿no? cuál es la siguiente pelea que le programa la UFC. La que no va a tener siguiente pelea programada va a ser en Molly Meatball McCann, que perdió contra Alexia Tainara por mataleón en el primer asalto, ante una Alexia Tainara que cogió la pelea en corto aviso, ya que Molly McCann debía haberse enfrentado a la brasileña Itzela Nunes. Aquí entró Tainara, que llega a la UFC después de haber pasado por el Contenders, y finaliza a la local Molly McCann por mataleón, de forma pues con un dominio increíble en el primer asalto, habiendo cogido la pelea en corto aviso, habiendo volado hacia Inglaterra con pocos días de antelación. Una victoria brutal, se lleva el bono, o uno de los bonos, por finalización de la noche, y retira a la veterana Molly McCann, que se quitó los guantes tras finalizar la pelea, que anunció su retiro. Falta por ver si va a hacer alguna pelea de despedida en Cage Warriors o en alguna promotora menor, pero Molly McCann vuelve a decepcionar frente a su público.
antes de esta pelea contra Alessia Tainara, también perdió en el UFC 304 y de forma muy contundente ante Bruna Brasil, que es una pelea también, una derrota que ha envejecido bastante mal. Pero más allá de eso es que las sensaciones que ha transmitido Molly McCann en sus últimas peleas, más allá de la victoria que tuvo a comienzos del año pasado contra Diana Belvita, que tampoco es una peleadora de buen nivel en el suelo, es que Molly McCann no da sensación de peligro real, no da sensación de finalizar más allá de alguna palanca de brazo que te pueda conseguir en algún momento. Da la sensación como de que, salvo que tenga mucha suerte, pues le van a finalizar y sobre todo le van a dominar, como hizo Bruna Brasil en el UFC 304 y como hizo pues ayer Alessia Tainara, sin prácticamente preparación para esta pelea. Por lo tanto, entiendo la retirada de McCann, que lo que dijo en la entrevista post pelea es que no tenía nivel para pelear en la UFC, que estaba cansada, ¿no?, de decepcionar, por así decirlo, al público y que ha decidido pues ya colgar los guantes, por así decirlo. Tiene solo 34 años, hay peleadoras más veteranas que a esta edad o incluso más mayores siguen dando peleas, siguen incluso consiguiendo victorias. Pero Molly McCann pues no ha podido tener continuidad y sobre todo es que se ha estancado mucho y en carteleras donde sube al octógono con esa energía extra que le da al público pues tampoco consigue victorias y creo que la UFC pues también le había planteado esta pelea como un ultimátum, primero contra Istela Nunes y después de que se cayera Istela Nunes por problemas de visa, pues entró Tainara. Pelea más complicada para Molly que la de Istela, mala suerte también. Y nada, pues que tenga una buena retirada Molly McCann. Vamos a ver si se despide peleando, por ejemplo, en Cage Warriors, donde todavía puede ganar perfectamente alguna pelea. Sí que es cierto que Cage Warriors no suele tener peleas femeninas. No descarto ver a Molly McCann en otra promotora europea, tipo Ares, tipo Octagon, pero sí que la veo retirándose en un evento local o al menos teniendo un par de peleas o tres en Cage Warriors. Es un nombre que atrae mucho, sobre todo a los seguidores ingleses de Liverpool. Y bueno, vamos a ver qué le depara el futuro a Molly McCann, que ha sido una peleadora al menos divertida y como comentaba, pues que tenga muy, muy buen retiro Molly McCann y Alessia Tainara, pues que promete muchísimo, una peleadora muy fuerte, con buen striking, buen grappling y con mucho futuro por delante. Luego, en la antepenúltima pelea de la noche, Kevin Holland pues se le dio una auténtica paliza a Gunnar Nelson, no consiguió finalizar al islandés, ídolo del público inglés, un peleador al que le tienen muchísimo cariño en tierras británicas. Y aquí Kevin Holland, que estuvo a punto de finalizar a Gunnar en el primer asalto, pues controló la pelea tanto arriba como en el suelo, ya que Gunnar, a pesar de derribar varias veces al norteamericano, en el suelo no consiguió encajar ninguna sumisión. Estuvo cerca en el último asalto, si no me equivoco, de conseguir la sumisión. La llave de brazo no lo consiguió y Holland, con muchos codazos, muchos golpes, fue realmente el que tuvo más peligro tanto en el suelo como por supuesto arriba. Auténtica clase magistral también del peleador estadounidense, que se lleva un bono por actuación de la noche y consigue pues una victoria que le da alas pues en su carrera. Hay que reconocer que Kevin Holland en las 170 libras es mucho más peligroso que en las 185. En la entrevista post pelea dice que no le gusta cortar peso, que no hay nivel real en las 170, que a él le gusta la competitividad de las 185. Pero yo creo que no. Yo creo que él tiene físico para la 170, que se le queda muy grande la 185. Debe pelear en el peso welter. Y más allá de que pueda ir intercalando pelea entre el medio y el welter, creo que su división es hecha. Y bueno, ha conseguido una victoria muy importante ante un rival con poco volumen de peleas, que peleaba muy poquitas veces al año. Creo que la media es de una vez al año, las de Gunnar Nelson. Y aquí pues lo dominó arriba, lo dominó en el suelo y eso le valió para llevarse un bono por actuación. Donde no hubo bono, porque realmente no se lo merecieron ninguno de los dos, fue la pelea coprincipal de la noche, el combate entre Carlos Ulber y el excampeón Jan Blachowicz, de combate del peso semipesado. Un combate decepcionante, sobre todo si tenemos en cuenta
poco ritmo que tuvo, que los dos peleadores se tenían mucho respeto, no hubo derribos, lanzaron muy poquitos golpes. Sí que es verdad que hubo muchas patadas, pero no hubo, como comentaba, mucho ritmo. Y una pelea pues muy estratégica, un combate pues que fue a la decisión, un combate que los tres jueces le dieron al peleador oceánico, a Carlos Ulber, a pesar de que para mí estuvo muy igualado y que ese tercer asalto pudo irse perfectamente para Blachowicz. Para mí, primer asalto para Jan, segundo para Ulber y tercero para Blachowicz, aunque entiendo que siendo el asalto más cerrado el tercero, pues se pueda ir para cualquiera de los dos. Me sorprendió que ninguno de los tres jueces le diera el tercer asalto a Jan, al polaco, por cariño, por respeto al ex campeón, pero entiendo que la victoria se quedará, pues se la quedará a Ulber, que partía también como claro favorito. En este caso no dominó tanto como algunos esperaban, pero consigue la victoria también más importante de su carrera, consigue sumar un nuevo triunfo en UFC, ya son 12 las victorias profesionales, ya son 8 las victorias consecutivas que ha conseguido en UFC, desde que perdiera contra Kennedy en Cechuku por KO, todo victorias, y se mete ya pues de lleno en la lucha por ser contendiente en esta división del peso semipesado. Un Carlos Ulber que a nivel físico, a nivel técnico, pues tiene cualidades que me invitan a pensar que puede pues ser un problema, pero yo creo que si lo enfrentas a un luchador ya no Blachowicz, sino Jamahal Hill, Jiri Prochazka, Rakic, que puede ser un futuro rival, creo que lo pasaría muy mal Carlos Ulber. Y si encuentra un rival que lo consiga derribar, también creo que lo pasaría muy mal. Enfrentamientos ganables para Carlos Ulber y que pueden ser que se programen. Por ejemplo, pues Jalil Roundtree, que viene de perder contra Pereira. Creo que sería un enfrentamiento interesante, sobre todo porque los dos son kickboxers y podría lucir bastante bien la pelea. Creo que en ese combate Jalil Roundtree partiría como ligero favorito, pero no me sorprendería nada que en esa pelea también ganara Ulber. Pero sería del combate más fácil que tendría el peleador neozelandés en UFC, sobre todo teniendo en cuenta que, como he dicho, pues se llama Al Hill, Prochazka, estos peleadores pues creo que barrerían a Carlos Ulber. Por ejemplo, también está la opción de Dominic Reyes, que no me acordaba de Dominic Reyes. También es una pelea ganable para Ulber, aunque creo que Dominic Reyes tiene esa ventaja de grappling que acabaría pues dándole la pelea. Aún así, son los combates más ganables. Si le enfrenta, por ejemplo, a un Rakic que está por debajo en el ranking, sufriría muchísimo. Incluso creo que sufriría también bastante contra Murzakanov, que también está dentro del top 10, y contra Prochazka, Pereira o Hill, creo que perdería muy claramente Carlos Ulber, aunque estos son artes marciales mixtas y por supuesto nunca se sabe. Analizados ya pues estos combates, estas 12 peleas previas al combate principal, pues toca analizar la pelea principal del evento. Este combate que enfrentaba al local Leon Edwards, ex campeón de la UFC, campeón del peso welter, se enfrentaba a Sean Brady, candidato a al menos disputar el cinturón de este peso welter, cinturón que actualmente posee Belal Muhammad, un Belal Muhammad que noqueó a Brady, y una pelea súper interesante, sobre todo porque teníamos a ex campeón y futuro contendiente, un Sean Brady que solo había perdido contra Belal Muhammad, actual campeón de la división. Sí que es cierto que fue una derrota pues por KO, que como ya comenté en el programa anterior, pues perder por KO ante Muhammad es preocupante, pero luego se repuso con esa Kimura impresionante contra Kelvin Gastelum, esa victoria contra Gilbert Burns, y ahora pues con una victoria pues sobre Leon Edwards por guillotina en el cuarto asalto, que más allá de significar una finalización, que creo que es la primera que sufre Leon Edwards en toda su carrera, es un golpe encima de la mesa mayúsculo, un Sean Brady que dominó la pelea desde principio a fin. Sí que es cierto que hubo un momento en el que titubeó un poco, sobre todo porque conectó Edwards
arriba una combinación importante, creo que es un codazo, ¿no? El que hace pues resentirse al bueno de Sean Brady, pero llevó la pelea al suelo, controló en el suelo, dominó muy tranquilo en todo momento. Y Edwards, por su parte, muy malas sensaciones. Hubo un momento en el que la pelea estaba igualada, que creo que fue justo después de conectar este codazo sobre la cara de Sean Brady, en el que Edwards busca un derribo o busca un doble leg, sin ningún tipo de sentido, un derribo que se vio desde lejísimos. En este caso pues hizo que Sean Brady dominara la posición, evitando el derribo y luego controlando a Edwards con el wrestling de altísimo nivel que tiene Brady. Brady hay que reconocer que tiene un grappling de primer nivel, que tiene un wrestling muy bueno y que tiene un striking, como ha demostrado en esta pelea, más que decente. Y sobre todo la capacidad para dominar a Edwards en el suelo en Londres, habiendo tomado la pelea en corto aviso. Hay que tener en cuenta que en principio este combate iba a enfrentar a Leon Edwards contra Jack de la Maddalena. Tuvo que entrar Sean Brady de reemplazo de última hora. Y esta victoria, esta humillación que ha realizado sobre Leon Edwards, al que ha controlado durante los 4 minutos de pelea pues el 95%, 99% del tiempo, y poniendo la guinda con esa guillotina al comienzo del cuarto asalto, que pues fue el culmen, ¿no?, de su actuación. Le vale a Brady para sumar una victoria, le vale a Brady para sumar un bono por finalización de la noche y le vale a Brady para colocarse de nuevo, o colocarse mejor dicho, no de nuevo, pero colocarse como el número 1, el primer contendiente al título, por encima de Jack Della, que se va a enfrentar a Belal Muhammad, y un Sean Brady que apunta a conseguir el cinturón. Sinceramente, las sensaciones que me ha dejado Sean en esta pelea de superioridad, de estado de forma, ha sido absolutamente increíble. Por lo tanto, creo, cuando salga el ranking a partir de mañana lunes, creo que Sean Brady debería ocupar la primera posición, segunda posición. Creo que merece el title shot, tanto él como Shavkat Rakhmonov. Vamos a ver qué pasa con Jack de la Maddalena. Si hay victoria de Jack Della, entiendo que debería haber revancha inmediata por parte de Muhammad, pero creo que esta actuación le vale para colocarse ahí el primero. Creo que en una pelea entre Belal y Sean Brady actualmente, por mucho que se impusiera Belal por finalización en ese combate, creo que las cuotas serían muy parejas. Y una actuación increíble. Creo que es el mejor Sean Brady que hemos visto nunca. Edwards no pudo hacer absolutamente nada. Y muchísimo mérito para una victoria absolutamente brutal, que sitúa a este peleador de Filadelfia, o que merecería situar a este peleador de Filadelfia como siguiente candidato a enfrentarse al campeón, ya sea el campeón Belal, o si consiga arrebatarle el cinturón el nuevo campeón Jack de la Maddalena. Justo después de este evento, justo después estuvo el FA, en el día de hoy, mejor dicho, pues ha habido el último gran evento de la semana, esta cartelera de One Championship en Saitama, en Japón, el Saitama Super Arena. Una cartelera que, por ejemplo, contaba con Adriano Moraes, que contaba con Roktan, muchísimos nombres propios, y sobre todo lo más destacado, más allá de alguna finalización increíble, ha sido la derrota de Super Leg, ha sido la derrota de Adriano Moraes y ha sido la victoria de Roktan en el primer asalto con un KO increíble que os recomiendo visualizar, absolutamente brutal, sobre el local Takeru Segawa, un KO con una izquierda, un gancho de izquierda increíble, y tenéis el vídeo en X, o como era conocida antes en Twitter, que es brutal, ¿no? El KO que ha conseguido Roktan, que es un luchador increíble, un peleador buenísimo, creo que de lo más destacado que hay actualmente en Asia, o de lo mejorcito que ha parido Tailandia, pues en cuanto a kickboxing, Muay Thai, en los últimos años. Ya dejado a un lado, ¿no?, estos últimos eventos de esta semana, toca analizar lo que nos depara esta última semana de marzo, esta semana que va a encabezar el evento de UFC en la capital de México, este evento que va a enfrentar a Brandon Moreno y Steve Erceg en el combate principal, pero sobre todo una semana que, más allá de esta cartelera de UFC, pues va a acoger un nuevo evento del FA, evento que se va a la capital brasileña, Brasilia,
Y una cartelera que va a poner en juego el cinturón del peso gallo, que en este caso posee actualmente Vinicius Pires, y el contendiente al cinturón va a ser el argentino Lionel Aboger. Pelea interesante, un cinturón en juego, pero sobre todo, más allá de este combate por el cinturón, destacar pues que tendremos a Michelle Lima enfrentándose a Herbert Sousa en la cartelera principal, a la invicta Gabriela Fujimoto enfrentándose a la uruguaya Xiomara Piriz, pero sobre todo yo destacaría un nombre propio en esta cartelera principal, que es el de Manuel Sousa, que es un luchador que seguramente pues conoceréis por su paso por Bellator, donde consiguió una victoria y una derrota. Ganó en Bellator a Team Wild y perdió contra Archie Colgan en su última pelea, pero es un luchador, este Manuel Sousa, jovencísimo, solo 27 años, que tiene en su récord una victoria ante nada más y nada menos que Mauricio Ruffi por KO en el segundo asalto. Es la única victoria que ha sufrido Mauricio Ruffi como profesional, y este Manuel Sousa, que pega fortísimo, pues en esta cartelera va a estar protagonizando la pelea coprincipal, enfrentándose al compatriota Lucas Barros, pelea en la que debería partir como claro favorito Manuel Sousa. Igualmente, vamos a tener evento de Rising en Japón, en Kagawa, evento de Rising que va a contar pues con Chihiro Suzuki, va a contar con Naoki Inoue, actual campeón del cinturón del peso gallo, Spike Carlyle, que vuelve a una cartelera de Rising, Tony Laramie, el hermano de TJ Laramie, también va a participar en esta cartelera, y Rising pues siempre con eventos muy interesantes. No obstante, lo más interesante de esta última semana de marzo va a ser, por supuesto, el evento de UFC México, en la capital, en México City. Evento que, como comentaba hace unos minutos, va a enfrentar a Brandon Moreno y Steve Erceg, posiblemente también por la posición número 1 como contendiente del cinturón, principal contendiente del cinturón del peso mosca, cinturón que actualmente posee Alexandre Pantoja. Y una cartelera con muchísimo protagonista mexicano, como no podía ser de otra forma, también mucho protagonista sudamericano, pero que aún así va a abrir con una pelea entre norteamericanos, Markel Mederos y Austin Javar, promesa contra veterano. En principio, Markel Mederos favorito, Austin Javar perdió la final del último TUF, promesas contra veteranos, contra Karl Holovag. Y aquí pues se enfrenta a un Markel Mederos que para mí es superior en todo, tanto striking como wrestling y grappling, pero como siempre digo, artes marciales mixtas, la experiencia también es un plus, y Austin Javar pues cuenta con la experiencia de haberse enfrentado a luchadores de primer nivel de la UFC. Por lo tanto, vamos a ver qué nos depara esta primera pelea de este evento UFC México. En la segunda aparece ya el primer protagonista sudamericano, Gabriel Miranda, que regresa a la UFC tras perder frente a Morgan Charrier en París, y ahora pues se va a enfrentar a Jamal Emmers, un peleador muy distinto a Charrier, mucho más largo, más grappler, sometedor. Gabriel Miranda, un peleador que empieza muy fuerte las peleas, un ritmo muy alto, intentando derribar, intentando conseguir sumisiones, pero si se alarga luego, pues suele regalar posiciones poco ventajosas, y aquí yo creo que Jamal Emmers, si aguanta el envite inicial de Gabriel Miranda, sobre todo en los primeros minutos, creo que debería imponerse con bastante facilidad. Ya en la tercera pelea de la tarde vamos a tener al primer mexicano, que va a ser Rafa García, enfrentándose al veteranísimo Vin Pichel. Pelea complicada para Rafa, a pesar de que parta como claro favorito. Pichel es un veterano que se las sabe todas. Es verdad que no tiene una buena defensa de derribo. Yo creo que aquí Rafa debería derribar, debería tener peligro en el suelo, debería tener ventaja de cardio, pero cuidado con esta pelea, que se le puede complicar mucho al mexicano, pero pelea muy interesante en la que Rafa García debería dominar, sobre todo si la pelea se va al suelo. Luego tendremos a Lupita Godínez, que también es mexicana, aunque entrena en Canadá. Se va a enfrentar a la brasileña Julia Polastri. Creo que aquí Lupita va a conseguir volver a la senda del triunfo. Son 2 derrotas consecutivas las que lleva, frente a Virna Jandirova y Mackenzie Dare, 2 peleadoras de un nivel muy alto y en una posición alta de la división. Y Julia Polastri bastante más asequible. Lupita tiene que derribar, tiene que controlar en el suelo, ganar minutos, y creo que finalmente pues se va a hacer con la victoria por decisión.
Para mí la mejor pelea de las preliminares, o una de las que apunta a ser mejor pelea de las preliminares, el enfrentamiento entre Melquizael Costa y Cristian Rodríguez. Melquizael brasileño, Cristian afincado en Estados Unidos. Pelea 50-50. Pelea en la que yo me decanto por Cristian Rodríguez, pero Melquizael Costa también es un peleador completísimo. Ambos son muy completos. Buen wrestling, buen grappling, buen cardio, buen striking. Por lo tanto, una pelea súper igualada, absolutamente cara o cruz, en mi opinión. Y me decanto por Melquizael Costa. No sé por qué, porque Cristian Rodríguez viene a hacerlo muy bien, creo que contra Austin Bashi. Pero las dos últimas peleas de Costa contra André Fili y Nurdanbieke creo que son muy buenas. Y Cristian Rodríguez es ese peleador acostumbrado a dar sorpresas. Lo hizo contra Bashi, lo hizo contra Dulgarian. Pero creo que aquí Melquizael Costa va a ser mejor, a no ser que la pelea tenga un ritmo muy alto al principio, se alargue mucho y en los últimos minutos consiga una sumisión o consiga robar el combate el bueno de Cirrot. También tendremos al boliviano José Medina, que regresa a la UFC o que vuelve a la UFC tras perder contra Zach Reese en verano del año pasado. Se va a enfrentar al debutante Ateba Gautier, camerunense que consiguió el contrato en el Contender Series, muy jovencito Ateba Gautier, solo 22 años, venció al japonés Yura Naito en el Contenders del verano pasado. Y aquí pues sobre todo José Medina lo que necesita es alargar la pelea, evitar la finalización en los primeros minutos. Gautier es un experto en acabar las peleas en los primeros asaltos con KO. Y si José Medina consigue soportar el envite inicial de los 2, 3, 4 minutos iniciales de Gautier, creo que puede acabar dándole la vuelta al combate y dar la sorpresa, o por ejemplo pues hacer mucho más igualada la pelea de lo que en un principio parece. Y luego, pues para cerrar las preliminares, tendremos al local, a Edgar Chaires, que se va a enfrentar a CJ Vergara. Pelea también muy igualada, de dos peleadores muy similares, en la que me decanto por Edgar Chaires, sobre todo porque CJ Vergara suele regalar muchas veces la posición en el suelo, y creo que eso le va a pasar factura ante un luchador bueno en el grappling, más largo, con mucho corazón, que va a pelear frente a su público. Creo que eso van a ser bazas importantes. Y aquí pues me decanto por el mexicano, al igual que también me voy a decantar por el mexicano en la primera pelea de la cartelera principal, que va a enfrentar a Ronaldo Rodríguez frente al peruano Kevin Borjas. Kevin Borjas ya lo conoceréis, muy completo, buen striking. Y Ronaldo Rodríguez pues es este peleador que tanto ha pedido Dani Várez, con un récord 17-2, muy llamativo, solo 25 años, muy carismático este Luis Ronaldo Rodríguez. Todo victorias en la UFC, Denis Bondar por Mataleón y Ode Osborne su última victoria en septiembre del año pasado por decisión unánime. Mucha experiencia en competiciones regionales de México, luchador muy completo, con mucho cardio. Y su rival, Kevin Borjas, buen striking, buen grappling, también bastante completo, pero creo que ahora mismo Ronaldo Rodríguez o Luis Rodríguez está por encima y debería imponerse, pero es una pelea que para abrir la cartelera principal me parece increíble. Luego vamos a tener a David Martínez enfrentándose a Simon Oliveira, un David Martínez que debuta en esta UFC tras vencer a Xavier Flanking en el Contender Series, y parte como muy favorito. David Martínez creo que es uno de los mayores favoritos de la cartelera, un peleador súper completo, con muchísimo poder en los puños, un boxeo muy depurado, muy joven, y creo que aquí pues se va a conseguir finalizar a Simon Oliveira, que es un peleador que es peligroso, que tiene pues muchas peleas profesionales a sus espaldas, que consiguió llegar a la UFC venciendo en el Contender Series de 2021 a José Alday, otro mexicano. Y en la UFC pues no le ha ido tan bien porque perdió contra Tony Gravely en 2022, a comienzos de 2022, después de conseguir el contrato, y perdió en 2023, en enero de 2023, ante el peruano Daniel Marcos. Por lo tanto, muy poquita regularidad, muy poquito ritmo de peleas de Simon Oliveira, que vuelve a la UFC tras 2 años y medio, prácticamente fuera, o 2 años.
y lo va a tener complicado ante un David Martínez que es muy fuerte, que tiene mucho poder de KO, que tiene experiencia en combates largos. Por lo tanto, aquí creo que es merecido favorito el bueno de David Martínez, que debería conseguir pues llevarse la victoria. Luego Raúl Rosas Jr. se va a enfrentar a Vince Morales en un combate también buenísimo. Vince Morales viene de hacerlo bastante bien contra Elijah Smith, que es un luchador que promete bastante, que firmó la UFC después de pasar por el Contender Series. Le dio muchos problemas a Elijah Smith. Y aquí, pues, si se alarga la pelea, creo que Vince Morales lo de siempre. Va a plantar cara, va a intentar sumisiones, va a golpear a Raúl Rosas. Raúl Rosas, sobre todo en los primeros minutos, va a encontrar posiciones de control y seguramente intente algún tipo de darce o algún tipo de sumisión. Y una pelea mucho más igualada de lo que en un principio parece. Si te fijas en los récords, pues Raúl Rosas va a ganar. Bueno, cuidado, que Vince Morales lleva mereciendo ganar mucho tiempo y que tiene muchas ganas de conseguir la victoria, y creo que Raúl Rosas es un buen rival para conseguirlo. Luego tendremos el enfrentamiento entre Kelvin Gastelum y Joe Pyfer, duelo de estilos, por así decirlo. Joe Pyfer, boxeador con capacidad de wrestling, Kelvin Gastelum, veterano. Kelvin Gastelum, un luchador que ha estado moviéndose entre las 170, 185. No, realmente él debería pelear en las 170, pero sufre muchísimo el corte de peso, a pesar de no ser un peleador especialmente grande. Un Kelvin Gastelum con muchísimo corazón, con mucha experiencia, se ha enfrentado a los mejores, estuvo a punto de ganar a Adesanya en el prime de Easy. Una pelea para mí está muy igualada, vamos a ver en qué estado de forma se encuentra Gastelum. Si la pelea va al suelo, Joe Pyfer puede llevarse muchos minutos. Si la pelea se mantiene arriba, Kelvin Gastelum le puede dar algún sustito a Pyfer. Combate interesante, combate entre promesa y una ex promesa, porque Kelvin Gastelum llegó a la UFC haciendo muchísimo ruido y consiguió una racha increíble tras pasar por el TUF. Venció a muchísimos peleadores por finalización y, como comenté, pues estuvo a punto de ganar a Adesanya en esa pelea por el cinturón. Combate interesante, como comentaba, al igual que también va a ser interesante la pelea entre Manuel el Loco Torres y Drew Dober. Combate que va a ser a 3 asaltos, pero si fuera 5 sería también increíble. Drew Dober, pues ya lo conocemos todos, más de 40 peleas profesionales, un mentón de acero, aunque es verdad que en los últimos combates pues se ha mostrado vulnerable. Y Manuel Torres, muchísima pegada, escuela mexicana, solo 3 derrotas, viene de perder ante Ignacio Bahamondes por KO, pero Ignacio Bahamondes está a un nivel altísimo, solo hay que ver lo que le hizo a Jalin Turner. Y antes de esta derrota, pues victoria en el Contenders por KO, consigue el contrato, vence a Frank Camacho por KO en el primer asalto, vence a Nicolás Mota por KO con un codazo increíble en el primer asalto, somete a Chris Duncan por Mataleón y, como he comentado, en su última pelea pues se corta esa racha y pierde ante la jaula Bahamondes. Ahora contra Drew Dober, pues va a tener la ventaja de la edad. Drew Dober es un veterano, va a tener la ventaja de pelear frente a su público, va a tener la ventaja del poder de KO. No sé si Drew Dober va a buscar el derribo, pero aquí me decanto por Manuel Torres, por KO también, y creo que va a hacer daño a Dober en cuanto haya un intercambio de golpes. Pero pelea también muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Dober es un veterano de la UFC y que siempre suele dar peleas espectaculares. Y ya en la última pelea de la noche, en el combate principal, pues vamos a tener a Brandon Moreno enfrentarse al australiano Steve Erceg. Steve Erceg, que estuvo muy cerquita de vencer a Alexandre Pantoja. Fue un error en el último asalto el que evitó que diera la sorpresa y se hiciera con el cinturón. Y luego, pues contra Kai Kara France, pues tuvo la mala suerte de que fue cazado y fue noqueado en este caso, pues por golpes ya en el suelo, estando Erceg pues prácticamente noqueado. Fue finalizado a placer por Kai Kara France, y ahora pues se va a enfrentar a un Brandon Moreno que ha sido campeón, que tiene pues la ventaja de la experiencia, que se ha enfrentado a los mejores de la división y que va a contar con el apoyo del público, y además pues viene de ganar a Amir Albazi pues a finales del año pasado en una pelea súper completa
del bueno de Brandon. Perdió contra Brandon Royval en una polémica decisión dividida. Perdió también contra Alessandre Pantoja por decisión dividida en la última oportunidad que tuvo por el cinturón. Se llevó aquí un bono por pelea de la noche. Y yo creo que aquí contra Erceg, pues vamos a ver al Brandon de siempre. Brandon incansable, golpeando al contraataque, haciendo daño con golpes poco ortodoxos. Erceg, pues sobre todo superado en los primeros minutos, puede conectar algún golpe, va a intentar derribar a Brandon Moreno, pero Brandon Moreno es complicado también de mantener en el suelo, y creo que vamos a ver una pelea reñida, una pelea igualada, pero creo que Brandon Moreno sí que va a hacer suficiente para imponerse al menos en 3 asaltos y llevarse la decisión. Una finalización aquí me sorprendería muchísimo, pero teniendo en cuenta que Erceg pues ya ha sido finalizado contra Kai Kara-France, no descarto que Brandon pueda encontrar ese golpe y llevar a Erceg al suelo, y eso le permita pues o bien finalizar por KO o finalizar por sumisión, aunque me sorprendería mucho. Es verdad que Brandon Moreno pues tiene varias sumisiones, sobre todo Mataleón, en su carrera, pero yo creo que aquí Brandon Moreno lo que va a ser imponerse a Steve Erceg, yendo de menos a más a medida que vayan pasando los minutos, y gracias al apoyo del público pues también consiguiendo ese empuje extra cuando lo esté pasando mal. Pelea importante, pelea que puede decidir el futuro de la división, que puede marcar quién es el futuro retador de Alessandre Pantoja por el cinturón. Ambos han tenido sus oportunidades. Pantoja es verdad que está en un nivel altísimo. Lo que le hizo a Sakura en la última pelea fue increíble, fue superioridad absoluta. Y estuvo cerca de perder contra Erceg, pero no sé yo si en una posible revancha Erceg-Pantoja, con los ajustes que pueda hacer Pantoja en esa pelea, no sé yo si sería suficiente para el oceánico a la hora de vencer a Pantoja, que es verdad que son 34 años, que es una edad que en estas divisiones se nota mucho, que Erceg está una generación por debajo, no llega todavía ni a los 30, pero bueno, a mí me gusta el movimiento, me gusta ver cambios en el ranking, nuevos contendientes, y a mí me gusta ver a Alessandre Pantoja como campeón, pero todo lo que sea nueva sangre, como fue el caso, por ejemplo, de Sakura, que llegó a la UFC e inmediatamente tuvo la oportunidad por el cinturón, me gusta porque esto pues favorece que haya sorpresas, y al fin y al cabo esto es un espectáculo y hay que incentivar eso. Pelea, como os estaba comentando, súper interesante, pelea muy igualada, evento en México que seguro que nos va a regalar auténticos peleones, además la grada, los aficionados locales aprietan muchísimo, y una cartelera que creo que también va a empezar a una hora bastante buena para el público europeo. Eso se agradece mucho. Creo que ya va a ser la última, que ya a partir de la siguiente volvemos a las madrugadas. Por lo tanto, espero tener ya el siguiente programa a finales de esta semana, a ver si puede ser el domingo o a comienzos de la siguiente. Ha sido un auténtico placer compartir esta hora y cuarto, ¿no?, que ha durado este episodio, un poquito más largo de lo habitual, con vosotros. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. Como comento siempre, un like, una suscripción, activar la campanita en el caso de YouTube para que te avise cuando publico un nuevo programa, ayuda muchísimo, pero sobre todo lo que más me ayuda es ver que semana a semana pues os mantenéis ahí, os mantenéis firmes, fieles, y esto se agradece muchísimo, porque lo que más se valora hoy en día es el tiempo, que cada vez tenemos menos, y es un auténtico placer que lo dediquéis a este programa. Por lo tanto, me despido ya por esta semana. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. Nos vemos en el programa número 27 con el análisis de lo que nos ha deparado este evento de UFC México. Hasta el próximo domingo. ¡Vivan las artes marciales mixtas!